Familia, bienvenido nuevamente a otra emisión de este podcast Vení Contame, donde estamos hablando con gente emprendedora, gente que la ha hecho y que nos está enseñando cómo la hizo. En el día de hoy tenemos un invitado que es un gran amigo, el papá de los pollitos, diría yo. Ha pasado por todo, tiene una escuela, un centro de enseñanza automovilística Santa Fe de Bogotá, obviamente en Santa Fe de Bogotá, y ha pasado por muchas cosas que hoy nos va a decir cómo fue que salió de esos rollos, cómo fue que la reventó y cómo fue que la hizo y cómo la está haciendo y cómo está ayudando a mucha gente. Y él es José Silva. Vení Contame con Germain Humor, un espacio para compartir experiencias, historias y enseñanzas de nuestros invitados. Estamos entre amigos, tómela con calma y vení, contame. José, bienvenido. Gracias, Germain, un gusto estar con ustedes. ¿Cómo empezó todo, José? O sea, para llegar al Centro de Enseñanza Automotriz, ahora que es una escuela grandísima, ¿cómo empezó todo? Devolvamos el tiempo cuando empezaste o cuando dijiste voy a emprender, que en esa época me imagino que no era emprendimiento, ¿no? Sí, era más rebusque que emprendimiento. Sí, se llama rebuscarnos, pero ¿cómo empezó eso? ¿En qué empezó? Esto es irónico, ¿no? Porque en el año 79 mi papá sufrió un accidente de tránsito en la avenida Suba, al frente de Ley de Niza, quedaba un ley ahí. Y desafortunadamente, a raíz de ese accidente, mi padre fallece. Al pasar el tiempo, conocí unas personas en Cali. Esa persona me conectó con alguien aquí en Bogotá. Ellos son llaneros. En una Semana Santa fuimos a la casa de ellos en el llano y me gustó el negocio. Era como una forma de... ¿El negocio era de qué? De enseñanza automovilística. Ok. Vi que era una forma de ayudarle a la gente a que no se mate en las calles. ¿Estamos hablando de qué año? Eso fue en el año 89. En el 89. Vea, y eso que en esa época no había mucho negocio, ni mucha empresa, ni mucha escuela automovilística. La gente aprendía era... Sí, en esa época se dictaban solamente 5 clases para aprender a conducir. Hoy en día se dictan 20, 30 clases. Sí, pero por ejemplo en esa época la gente también aprendía viendo de manera muy empírica, ¿no? Sí, y la gente no sé cómo hacía para no tener... En esa época no había tanto accidente como lo que sucede hoy en día. En esa época, no sé, bueno, la gente andaba embriagada también. Era muy, muy cómico, pero no había tanto accidente. Y entonces empezaste, viste eso fue en Los Llanos, viste que había una escuela, fue una cosa chévere, a partir de la experiencia pues de tu papá dijiste, ¿cómo podemos hacer para que la gente no tenga accidentes? Y ahí fue donde empezó a calar la idea. Sí, yo tenía un negocio, pero me pareció muy chévere. Y más o menos como en noviembre, que es una época donde las personas salen de vacaciones, tuve un auge. Y así empezamos. En ese tiempo el vehículo que más vendía era un Renault 4. La gente le fascinaba su palanca delantera. Sí. Bueno, eso implicó el saber dictar una clase de conducción. Pero ahí fue donde dice, voy a empezar a hacer esto, pero no lo empezaste. No, me pareció fantástico. Pues. A mí, desde el primer momento me gustó. O sea, dije, como que esto es lo mío. Porque como que yo sabía conducir, pero yo había aprendido de una forma muy empírica. Entonces, como ya tener una técnica y saber cómo podérselo decir a otra persona, eso me pareció chévere. Y antes de eso, o en ese momento, ¿qué estabas haciendo? ¿Cuál era tu trabajo, tu negocio, tu emprendimiento, tu rebusque? Sí, bueno, yo por cosas tremendas del rebusque llegué a las apuestas permanentes. Conocí mucha gente ahí, conocí grandes empresarios con unas ideas fabulosas de ayudar también mucho a la gente. Eran muy humanos, de hecho
desafortunadamente conocí una persona que lo conocí nomás 2 meses. Él perdió su vida en un avión que venía de Panamá hace años hacia el lado de Medellín y por ahí cerca se cayó. Él era un personaje, se llamaba Querubín Rueda, y esa persona era, o sea, lo tenía muy claro, y las personas que pudieron duplicar su idea hoy en día son bastante millonarias. O sea, las personas que entendieron cuál es el propósito de él, lo duplicaron hoy en día. Él trabajaba con apuestas permanentes. Apuestas permanentes. Cuando hablamos de apuestas permanentes nos referimos al chance. Al chance, básicamente. Sí, claro. Ese es básicamente el chance. Sí. Pero entonces antes de lo de que conociste el tema de enseñanza, estabas con apuestas permanentes. Sí, o sea, lo hice simultáneo. Y con el tema de apuestas permanentes, ¿cómo fue? ¿Conociste a este hombre? ¿Te enseñó? ¿Estabas en el tema? No, un hermano que tiene unas habilidades excelentes, se llama Iván Silva, él es muy metelón. Él fue el que llegó a ese punto del chance. Yo trabajaba con una señora en esa época muy famosa llamada Teres Lele. Ellos tenían ¿cómo se llama eso? Hoy en día, bueno, no sé, sería como un spa, ¿no? Bailaban y hacían sus ejercicios para adelgazar. Eso aquí quedaba en la 94 con 11. Yo estuve trabajando ahí en la parte contable, nada que ver con... Y José Antonio fue una persona también que tenía una visión, entonces uno también aprendía de él. No tanto Teres, porque Teres era como la imagen, ¿no? Y uno conoció artistas en esa zona. Y yo pues me veía con mi hermano los fines de semana y lo acompañaba. Aquí era lo que él hacía. Y obviamente pues se veía como el movimiento del dinero y lo que tocaba que hacer. Entonces yo renuncié allá y me dediqué a eso. Con las apuestas permanentes. Con las apuestas permanentes. Cuando hay artistas, ¿es porque por eventos, porque hay que hacer todo un trabajo de marketing, activación de marca, o porque los artistas en las apuestas permanentes están ahí? No, los artistas estuvieron ahí porque había una campaña de Sábados Felices que se llamaba Una escuelita en tu corazón de ese señor Alfonso Lizarazo. Entonces, en el mismo edificio donde estaba Inversiones Rueda, ahí funcionaba la oficina de Alfonso Lizarazo. Ok. En la 19 con tercera. Entonces, ellos eran como patrocinadores y jugábamos con el equipo de Sábados Felices. Sábados Felices iba a diferentes sitios de Colombia y jugaban un partido de fútbol con la gente de allá y hacían recaudos para ayudar a la comunidad. Era como la parte del patrocinio, pues, como... Sí, esa era como la parte... de la imagen también. De la parte humana que hacía esta empresa. Bueno, y en apuestas permanentes, entonces todo el negocio, ¿cómo funciona el negocio en apuestas permanentes? Bueno, hoy en día me imagino que está bastante legal, o bueno, esa parte también es bastante... Tiene su cosa. Tiene su vaina. Yo por ahí lo he visto todavía. Pero en esa época, bueno, hoy en día pienso que todavía la Lotería de Bogotá los autoriza, ¿no? Pienso yo, no sé, hoy en día no estoy enterado de eso. Pero me imagino que la Lotería de Bogotá autoriza. Y hoy en día ya está más digitalizado. En esa época tocaba que ir tienda a tienda porque la gente lo vendía en las tiendas. Sí, con un papelito, sí, con un talonario. Y yo vendí chance y un día me dijo un man, dice, venga, usted me vendió el chance, pero no le puso la lotería. Y yo, ay, qué pena. Pero cuando estaba niño que hacía trabajos por ahí, yo quiero trabajar, mirar, tenía como 12 años. En esa época era más complicado, ¿no? Todo el tema. No, sí, y la cuestión es que uno andaba con el efectivo. Pero no había tanta inseguridad como hay ahora, no había tanto fletero por ahí, ¿no? En esa época era diferente. No, sí, a nosotros nos atracaron varias veces. Pero entonces la cuestión es que uno andaba con el efectivo, entonces era un problema también, ¿no? Porque no existían transferencias ni nada de eso. Sí, no andabas con el efectivo, entonces cuando
Cuando se llevaban todo, se llevaban el juego y se llevaban la plata. O sea, se llevaban todo. En esa época se vendían, no sé, 5 o 6 millones de pesos diarios, entonces eso se llevaban todo. El problema no era tanto cuando sucedían esos eventos, uno no le preocupaba el dinero que se estaban llevando. Sino que la gente no fuera a ganar el chance. Exacto, lo que preocupaba era que la gente llegara a cobrar, porque podía ser mucha gente que cobrara, porque no había Claro, con que se iba a pagar cuando había gente que se ganaba el chance y eran varios y de pronto no había plata, ¿cómo se hacía para...? Eso, en esa época, a perder una cierta cantidad de dinero una noche, en el chance le decían que le habían dado una pela. Entonces las pelas eran en esa época de 80, 90 millones de pesos. Uy, Dios mío, ¿estamos hablando de qué año? Estamos hablando del año 89. No, 80, 90 millones de pesos ahorita es plata. En el 89. Claro, o sea, eran como 10 o 15 o 20 ventas diarias de ellos. No, ellos vendían más o menos como unos 40 millones de pesos, eran como 2 o 3 ventas. Pero de todos modos es mucho dinero. Pero entonces, ¿cómo se hacía cuando muchos cogían el chance? Porque a veces, no, se murió fulanito de tal, hagamos la fecha. No, que una mariposa salió con un número tal. Por ejemplo... ¿Cómo se hace? Eso hay unos números ahí que la gente tiene y los juega todos los días, la fecha. Por ejemplo, en esa época mataron a Pablo Escobar, creo yo. Y entonces el número de Pablo Escobar de la tumba, ese 945, la gente lo jugaba como loco. Y creo que, no sé, como que cayó en una época de esas, eso hay unos números como muy, lo que es la fecha, el año, la fecha, el año, son números mortales. Y anteriormente en Licasa se jugaban 3 cifras, después alguien dijo, inventémonos las 4 cifras. Si algún desocupado por ahí digo, sí. Algún man que no sabe qué gastar la plata, digo. No, eso de las 4 cifras fue mortal, eso quebró a mucha gente. Venga, pero por ejemplo, no entiendo, cuando un número que es la fecha, místicamente o no sé, cuál es la magia, la cosa que a veces hay casas de chances que vetan los números, sí. Porque es que cuál es la sinergia de la gente o el pensamiento o no sé, cuál es la cosa que se murió alguien, mucha gente hace el mismo número y cae. Sí. ¿Usted qué sabe del tema? Sí, no, en esa época, por ejemplo, que mataron a Pablo Escobar y también, por ejemplo, el avión que se cayó, Querubín, el avión, el número de los últimos números del avión, la gente lo jugaba mucho. No sé, hay un número, por ejemplo, 327, un número que uno dice, no sé por qué lo juega tanto la gente. Ese 327, o sea, si llega a traer un marzo 27, ese número puede quebrar una agencia de apuesta permanente. Pero entonces ya son mañas que las mismas agencias van aprendiendo porque ya saben que no pueden hacer eso. Suben unos topes porque de todos modos, bueno, hoy en día no creo que sea así, pero la gente pequeña se financiaba con otras personas que tenían más dinero y así sucesivamente hasta que llegaban, digámoslo así, al duro del negocio. Entonces se daba cuenta que ese número venía muy fuerte, entonces empezaron a vetar. Pero ese tema del chance y de mover platas, me imagino que te dejó muchas enseñanzas, o sea, como estar un ajedrez de plata, mueva aquí, mire aquí, haga esto, cómo llevar plata aquí, cómo hacer para encaretarla para que no me la roben, qué pasa si esto cae, alguna vez le llegó a caer un número y de pronto... Bueno, al pasar el tiempo me volví empresario porque las personas que trabajan con esa empresa se acabó, entonces decidí hacerlo yo mismo. Pero desafortunadamente se hizo... ¿Usted estaba de socio antes? Sí, yo antes era como un socio, sí. Después ya me metí solo, pero no se organizó bien. O sea, no había organización. Llegamos a vender como unos 12 millones de pesos diarios en esa época. Estamos hablando ya por ahí del año 90 y pico. Por ahí 92, no, 96, 97. 12 millones de pesos diarios, eso era demasiado. Sí, mucho. Y o sea que era bueno, pero había mucho eso. Desafortunadamente, si uno va a empezar como emprendedor, una de las cosas que debe hacer es organizarse, básico. Tener un conocimiento básico del producto y
y básico también, saber para dónde va y tener administración. Y en el manejo de finanzas también, finanzas Total, de todo, sí. porque La parte financiera es importante. yo siempre he dicho que las finanzas son emocionales. Cuando uno tiene plata, uno enloquece. Total. Y sobre todo las mujeres que empiezan a encontrar cosas que, ay, eso me sirve. Y uno también, amor, compramos esta llanta, ¿para qué ahí no tenemos carro? Ah, pero de pronto. Sí, eso es una cosa de emociones, en serio. Y cambiar ese chip mental ha sido muy complicado en mucha gente. De hecho, por eso es que hay gente que dice que la plata está mal distribuida. Yo digo que no. Lo que pasa es que la plata está distribuida al que sabe guardar, al que sabe ahorrar, al que sabe invertir. Por la plata. Sí, eso es una ciencia. La verdad, hoy en día la persona hábil para eso es mi esposa. Ángela es muy buena para eso. No sé cómo lo hace, pero ella puede. Pero es que las mujeres son hábiles. De hecho, la definición de economía es administración del hogar. Las mujeres son muy hábiles. Sí, yo pienso, y en el gremio hay muchas mujeres, y la mayoría de ellas son exitosas. Entonces ellas tienen esa habilidad. Lo que pasa es que hay mujeres que tienen 3 hijos, ganan el mínimo y los niños todos 3 están estudiando, estrenan cuando tienen que estrenar, mantienen la casa, el marido no les da un peso y no, ¿cómo hacen? A mí a veces me provoca cuadrarme con una mujer de esas para ver si puede mantener a otro niño también. Sí, son muy hábiles. Entonces empezó el tema, listo. Estábamos hablando de que todo esto de las apuestas, ya usted dijo, me voy a meter solo, porque ya sé cómo es el tejemaneje. Sí. Y se metió solo. Y ahí. Sí, yo tenía los 2 negocios simultáneos, la escuela de conducción y la escuela se la dio a un hermano. Y yo me dediqué al chance. En esa época, hace como unos 2 años, salió un juez, dictó una sentencia acerca de eso. Pero usted, después de 30 años, no tiene unas constancias. Sucede que en esa época había una, digámoslo así, como una mafia de que la gente decía el número antes de que se cerraran las apuestas. O muchas veces la gente se conectaba y la lotería no jugaba a la hora que tenía que jugar. Entonces la gente ya sabía el número. Entonces existían, digamos, unas pérdidas de dinero muy grandes. Eso, claro, ahí donde está, que la gente dice el número va a caer ese, pues es porque jugaban antes la lotería. Sí. Y como hay camarógrafos, ahí tan, me imagino, se filtraba la información por el presentador, el que estaba grabando, no sé, o sea, se filtraba. No, por ejemplo, esa lotería jugada, no sé hoy en día cómo lo hagan, bueno, me imagino que algo así. Hoy en día es un estudio, pero por ejemplo, la lotería del Meta, la lotería de Medellín, la lotería de Santander, todos esos lo jugaban en un parque. Hoy creo que Boyacá también, lo juegan en un parque abierto al público. Y ahí juega la lotería. Claro, y no se hacía en directo. Uno está en su cuento en ese momento y entonces tenía un horario. Entonces la lotería jugaba, por ejemplo, a las 10 de la noche. Entonces a las 9, faltando un cuarto para las 10, ya estaba todo listo. Ya estaba todo, uno ya tenía todo. Pero muchas veces, y yo escuché a un empresario que dijo que le había dicho un señor, no sé por allá en donde, un gerente, es que nosotros podemos jugar a la hora que queramos. Porque parece que la lotería jugó antes, 5 minutos antes era suficiente para, en esa época ya había aparecido el celular, era suficiente para hacer una llamada y decir números totales. Claro. Y la gente se apostaba en la oficina que cerrara como la principal, y ellos llegaban ahí y hacían el chance. Y en ese momento pues se lo hacían, mucha gente decía, mucha gente lo peleó, pero bueno, finalmente eso fue lo que sucedió. Y entre esas yo calé y pum. Y ahí se perdió un billete. Se perdieron 20 años de trabajo. 20. Eso fue lo malo. Ay, madre, 20 años de trabajo. Y uno a veces se preocupa porque perdió 6 meses de trabajo, pero 20 años de trabajo. Se fueron al pecho. Y lo malo es que tú perdiste todo, o sea, así como todo. Se perdieron apartamentos, vehículos, lotes, bueno. Digamos que en esa época tenía un capital por ahí de unos 800 millones de pesos.
Que es demasiada plata en tiempo. En esa época era dinero, pero todo eso se perdió. O sí, entonces, ¿cómo se hizo, hombre? Esa historia es más de uno le pega un tiro, porque hay gente que no la soporta. Hay gente que no puede sentirse... Las cuestiones de plata son muy delicadas. Son muy delicadas. En el chance, por ejemplo, en el chance yo lo viví. Hubo una persona que mató, varias personas las mataron por eso, porque no pagaban los premios. Se escondían, entonces los buscaban y los mataban. ¿Cómo se vivió esa época? ¿Cómo hizo usted cuando se perdió todo eso? ¿Cómo vivió? ¿Cómo salió? ¿De qué santo se pegó? ¿Qué hizo para poder salir? Porque eso es una crisis existencial, aparte de la financiera, pues que es... No, pues estaba recién casado, tenía un niño de 8 meses. Era una situación bastante crítica. Pues uno en ese estado ya piensa que ya lo hizo. Pues que pase lo que pase, uno ya lo hizo. La verdad no, se puede tener muchos millones de pesos, pero si no hace una parte, si no es como estable y se dedica a un negocio como más, no sé, más estable, puede perderlo todo. Y entonces, el manejo mal de una condición ahí es mortal. Pero ¿cómo hizo para manejar todo el tema con su esposa? ¿Cómo hizo? O sea, porque es que uno se le viene el mundo encima. O sea, si uno está viendo plata y uno... No se podía contestar al teléfono, no se podía ir a la casa porque todo el mundo llegaba ahí, no se podía ir a la oficina. Bueno, finalmente yo vendí ese negocio y al vender ese negocio con algo de dinero se pagaron algunas deudas, debiendo como en esa época como 100 millones de pesos. Entregué unos lotes que tenía y unos vehículos y mirar para el frente y siga. Y quedaron pendientes prestaciones de empleados, quedaron pendientes muchas cosas. Y un hermano me dijo, pues, ¿por qué no sirve para los Estados Unidos? Me fui para los Estados Unidos, pero no, eso es, o sea, después de que usted es, digámoslo así, hoy en día emprendedor y llega a un sitio, como que usted no se acomoda a eso, o sea... Claro, pero ya tiene una mecánica de trabajo, ya tiene una rutina. Decía, bueno, en esa época me ganaba 20 millones de pesos, yo ¿qué hago aquí ganándome? $10 la hora. Sí, como $11 los que le pagaban y aparte de eso, todo lo que tenía que hacer. Bueno, a mí me fascina la mecánica, pero no me hallaba ahí. Entonces, el día del trabajo en los Estados Unidos, que es como en septiembre, creo, algo así, fuimos a Houston, Texas, con mi hermano que estamos ahí en la Florida. Y una persona que era la ex esposa de él me enseñó unos libritos, porque yo también quería saber por qué me había pasado. Claro. Era lo que yo había hecho mal, porque, bueno, no... Sí, para corregirlo, ¿no? Obviamente, exacto. Y de ahí se aprende. Y que no le vuelva a suceder a uno. Yo decía, ¿qué fue lo que me pasó? Y encontré en uno de esos libritos, después de leer mucho, hay un manual, y en ese manual toca varios temas, y uno de los temas es la familia, los otros temas es la parte financiera, y entonces llegamos a un sitio donde uno lee una condición. Entonces es un estado que uno de una forma u otra está, cualquier persona está en una condición, y ahí dice: esta condición es la condición más peligrosa que existe. Yo dije, ¿qué? Claro, yo estaba en esa condición. Y la condición más peligrosa es ¿cuál? Cuando uno le está yendo muy bien, que está ganando mucho y sí, tiene mucho... Se llama afluencia, o sea... Está recibiendo mucho, pero no sabe... Usted recibe dinero, hace cosas, no hay problema, puede coger... En esa época costaba como 700,000 pesos un vuelo Bogotá-Cartagena. Usted lo pagaba sin problema. Sí, era. O sea, lo que hablamos al principio, cuando uno está recibiendo mucho y está ganando mucho, a veces uno enloquece y no la tiene clara, entonces gasta aquí, gasta allá y sí, venga, que aquí hay plata, no importa, mija, yo pago. Y eso termina uno enloqueciéndose. Y me imagino que el universo, desde un punto de vista más coloquial, puede decir: estás manejando mal la plata, o sea, sí. ¿Qué estás haciendo? No, venga, págame que esta plata es mía, y ahí se queda uno embalado. Sí, así es, total. Y el desplome es como
como literalmente ahí está escrito. Pierdes todo y yo me quedé. Esa es la razón por la cual hay gente que se gana la lotería. Claro. Y a los 3 meses ya no tienen nada. No, te están debiendo más plata todavía porque manejaron mal, por llamar de alguna forma, esa condición o esa afluencia o esa gran cantidad de dinero que le entró, la manejaron mal. Sí. Y claro, o sea, se vienen pero de jetas, entonces todo tiene sentido. Pero bueno, si aprendió del tema, y ahí me imagino que usted dijo, no, espere, ya no me vuelve a pasar. Sí, entonces volví a mirar la escuela de conducción. Ya no miraba tanto las apuestas permanentes. Porque ahí también... O sea, si alguien, por ejemplo, le decía a usted que necesitaba trabajo en la escuela de conducción, le decía, venga, José, deme trabajo, pero deme un chance. ¿Usted chance? ¿Qué chance? Ni que nada. Sí. Yo no quiero saber nada de chance. No, el chance es muy... No, siempre tiene la gente ahí como en tiempo presente, ¿no? O sea, eso es importante, que la gente cuando apuesta pone un pensamiento ahí de que se va a ganar esa, y lo pone ahí y digamos que lo pone en tiempo presente. Lo malo es como que la persona piensa que en el universo esas cosas, no sé, existen y pueden ganarse dinero, ¿no? Y están convencidos de que eso es un modo de vida. Hay gente que gana mucho dinero con el chance, mucho. Pero porque ya conocen la estrategia, ya saben, sí, ya tienen las mañas, y ya hay numerólogos que hacen... Bueno, los numerólogos yo creo que nunca se ganan un chance, pero otra persona sí lo hace y le pone como la intención y se lo gana. Pues yo lo entiendo con los numerólogos, esos manes, o sea, con el respeto pues de los brujos, pero por ejemplo dicen, Virgo, tu número es el tal, y si todos los Virgos hacen el chance, sí. Entonces, o sea, sí. A mí me pasó un día un numerólogo me dijo, este es el número del chance, hágalo, y le metí como 100,000 pesos y no cayó, y me llamó y me dijo, parce, perdimos. Por ejemplo, yo pienso que ahora en el mundial, con todos esos palos que hubo en el mundial, eso es otro. Mucha gente ganó mucho dinero. Claro. También hubo gente que perdió mucho dinero, porque las apuestas vienen en dólares, ¿no? No sé, creo que vienen todas en dólares. A mí el tema de la apuesta nunca me ha parecido como viable. Como una ayuda, ¿no? No, eso es una vaina más como por adrenalina, como por jugar ahí, como por mirar a ver quién, pero realmente yo siento que no es una cosa de azar, y la verdad no. Sí, exacto, es así. Entonces, José, de ahí aprendiste todo el tema, aprendiste la lección, dijiste, listo, ya sé cómo es, ya me di cuenta que si me entra gran cantidad de plata tengo que saber administrar, no puedo estar gastando a diestra y siniestra, tengo que estar un poquito más metódico, Sí, hay un detalle bonito ahí de que está en ese libro, es que dice que usted se puede caer y puedes llegar a tocar el piso, pero tú puedes volverte a levantar si manejas las cosas. ¿Sabes qué es lo que lo mata a uno? El ego. Yo he estado estudiando muchas cosas y muchos temas y mucha gente en el ejercicio de este podcast de Ven y Contame, y el ego a veces lo mata a uno. Hay gente que no se ve volviendo a empezar, hay gente que no se ve después de andar en tremendo carro, andar en una moto o en una bicicleta, no se ve, y yo pienso que ese ego lo mata a uno. Si uno es de lavar y planchar, uno para arriba otra vez y hágale, no pasa nada, porque esa es la vida, o sea, aprender y ese es el ejercicio, pienso yo, ¿no? Si uno está en un negocio, puede ganar o puede perder. Si uno tiene carro, le pueden rayar, le puede pinchar, lo que sea, le puede varar, lo que sea. Entonces, sí. Entonces yo pienso que eso, y es bonito eso, se cae y uno puede volverse a parar. Sí. Toda persona que se cae tenga la completa seguridad que si hace los pasos correctamente vuelve a subir, ¿no? Yo llegué exactamente con $80 en el bolsillo. De Estados Unidos. De Estados Unidos. Me dediqué fue a saber y mirar las condiciones y mirar dónde había sido mi falla. Yo dije, listo, aquí dice algo bonito, me gustó eso. Tú puedes volver a empezar. Claro. Había un negocio allá en Estados Unidos que proyectaba, hoy en día es excelente ese negocio, pero yo no me veía haciendo ese negocio. No veía como que lo podía hacer, pero empecé a pensar que en Colombia sí volvía y podía volver a empezar con el negocio que tenía la escuela. Cuando yo llegué acá,
que llegué en un 31 de diciembre. Cuando te fuiste a Estados Unidos, ya todo lo de las apuestas ya baila. Pero lo de la escuela seguía ahí. Sí, mi esposa, pero era muy poco. Bueno, hay una cosa importante, yo pienso también, que es que la palabra es observar. Cuando yo me quebré, me devolví a la escuela. Ujú. Y no pude observar que la escuela funcionaba. Claro. Uno se vuelve ciego con respecto a algo, para un caballo cochero, así, mirando una sola dirección y no se da cuenta que... Sí, porque nosotros manejábamos, por decir algo, 5 o 10 millones de pesos diarios en efectivo. Entonces, llegar a manejar 45.000 pesos, 200.000 pesos era Sí, claro. algo muy pequeño. Sí, sí, sí. Pero la escuela funcionaba. Pero por lo que dice por ahí, es más importante la plata que sobra, no la que gana y no la que sobra. No, y que funcionaba. Claro. Entonces no se pudo ver, porque en esa época matriculábamos 50 estudiantes y yo no pude ver eso. No lo vi. Pues obviamente porque un dato también importante es que hay que plasmar eso como en una estadística para que tú puedas verlo, porque si tú no lo plasmas en una estadística no puedes ver las subidas y las bajadas y qué es lo que tienes que hacer. Claro. Si uno no lo pone como en una gráfica no es posible verlo. Yo no vi eso. Sí, no lo tiene ahí, no está viendo, todo está de memoria y la memoria a veces tiene uno la cabeza en otra cosa y le olvida que... Sí, y cuando usted lo ve, lo pone en la gráfica y lo ve, dice, uy, loco, pero yo no estoy tan mal, por decir algo. Puede ser que la situación esté difícil, pero si lo plasmas, dice, wow, o al contrario, no dice, loco, pero yo qué he hecho todo ese dinero, no sé. Pero es importante plasmarlo. Pues obviamente aquí en Colombia se quedó mi esposa y mi hijo, entonces... ¿Cuánto duraste en Estados Unidos? 6 meses. Claro. Pero realmente trabajé nomás 2 meses. El resto... Además me dediqué como a aprender. A reflexionar, a aprender, Sí. a mirar, a Y corregir. estaba mirando si yo lo hacía o no lo hacía. Y yo volví a ver la escuela y la escuela era bien grande. Y no, yo lo puedo hacer. O sea, ese manualito es básico. Y en ese entonces su esposa estaba acá, pero ¿cómo hacía para que no le cayera? Eso se le venía a la gente encima, que una deuda, que otro, que paga. Teníamos un campero y justamente se lo robaron. O sea, ya le tocó pelotear. Realmente nos quedamos sin vehículos, sí. Un hermano que también tiene una escuela nos prestaba unos vehículos. Cuando yo volví, esa semana, esta escuela, como no lo pude ver, pues pusieron una escuela al lado. Y entonces esa escuela al lado se llevaba todo. Porque nosotros teníamos vehículos, pues no había más que hacer. Claro. Y entonces esa escuela se llevó todo, pero yo cuando llegué yo no tuve consideraciones de eso. Yo simplemente me dijeron, vámonos, la familia me dijo, vámonos para Boyacá a pasear. Y dije, no, yo llego con $80. ¿Qué voy a hacer con $80? Unos volanticos. Voy a hacer unos volantes. Claro, me empezaba a olear promoción al 100, ¿no? Sí, yo promocionaba 11 de la noche. Dictaba las clases y terminaba las clases y me iba a partir volantes. Volver a una anécdota que tenemos con mi esposa es que cuando volvimos a tener 500.000 pesos, tiramos el dinero hacia arriba y saltamos en la cama porque eso no era, hacía tiempos que no pasaba. Qué increíble que a veces cuando hay grandes cantidades de dinero Sí. se derrocha y cuando hay poco dinero se valora más. Sí, es así. Y yo pienso que estas caídas valen la pena tenerlo, o sea, más de uno va a decir, ay, no, pero es en serio. La única forma de uno aprender es cuando se da duro contra el piso, Sí. porque si uno no se da duro, uno no sabe cómo es. O sea, cuando usted aguanta hambre, cuando le pasan cacharros, cuando tiene situaciones complejas, ahí es donde uno valora, ahí es donde uno la próxima vez uno dice, espérate, hay que administrar bien, hay que guardar esta platica, esto es para esto, no hay que derrochar. Y hay una cosa, un man en Cali me decía que ya murió, don Jonás Cardona, del rancho de Jonás, él me decía que están los gastos invisibles
invisibles o los gastos hormigas, ¿qué es el tintico? ¿Qué es la galletica? ¿Qué es eso? Cuando menos pensó en 30, 40, 50 mil pesos, 100 mil pesos y usted ni se dio cuenta. Sí. Pero después de las caídas, por ejemplo, eso ya se valora mucho, entonces tiraban los 500 mil pesos para arriba ahí. Sí, no, y era chistoso porque no teníamos vehículos. Claro, ya sí. Por lo menos... no teníamos vehículos y el vehículo que teníamos literalmente estaba desvalijado. Si no lo tenía. No tiene canteras. La silla no estaba buena. La palanca de cambios tocaba que hacer de segunda, no podía meter primera para arrancar. Trabajaban con el vehículo de prestaditos. No, ese era el vehículo de nosotros, pero estaba vuelto nada. Ah, ok. Sí. Y pues Angelita, mi esposa, trató de armarlo, consiguió plata prestada. Y yo llegaba a internet a la clase del alumno. Y el tipo me veía. Lo veía usted renegando. El tipo me veía el vehículo y como que se subía así. Yo le decía, bueno, yo lo pasaba por alto. Y el tipo, no me da la palanca que se cae. Rogábamos que no lloviera porque no tenía limpiabrisa, bueno. Y al tipo en la primera hora, digamos que como que ponía la atención en el vehículo, pero ya después al tipo se le olvidaba, porque uno estaba como un énfasis de enseñarle. Ya la segunda, tercera, cuarta hora, el tipo ni siquiera veía el vehículo, simplemente ya sabía lo que tenía que hacer. Sí, claro. Te nos fue a arrancar los segundos, sí, hermano, arranque. Sí, arranque. Sí, y la gente lo hacía, y así fuimos avanzando. Pero bueno, que es duro. No, pero igual, es duro, pero es una historia chévere, porque muy seguramente si esto no hubiera pasado, seguramente no sería la calidad de persona y la calidad de familia y la calidad de empresa, de jefe, de patrón, o sea, hoy en día. Sí, y la parte, una parte básica de uno acá es la parte espiritual. Eso se ha perdido totalmente. Porque pues uno ya está pensando más en la parte material, tener cosas, pero la parte espiritual está totalmente olvidada. Ahí se recupera esa parte. Qué interesante el tema. Y ahí empezó ¿siempre se llamó así, Centro de Enseñanza Automovilística Santa Fe de Bogotá, o tenía otro nombre antes? No, así se llamaba, pero no se llamaba Centro de Enseñanza Automovilística, sino Escuela de Conducción. Pero el ministerio, teníamos unos amigos allá que nos querían mucho, y entonces los amigos de la escuela de lado, él tenía un amigo en el ministerio y el amigo nos mandó una visita a la escuela. Él vio que la escuela, digamos que no proyectamos las clases, tanto teóricas como prácticas, siempre hemos hecho eso sin necesidad de que se hicieran más cosas, y salió una resolución de cancelación de la escuela porque él colocó las cosas ahí, nos cancelaron la escuela. Pero ahí está el detalle, ¿no? Que cuando tú estás en una situación difícil es cuando uno ve más oportunidades. Si no pasa ese incidente, nosotros seguimos con los mismos vehículos. Eso nos hizo, ¿sí?, automáticamente cambiar de vehículos, automáticamente cambiar del local. Entonces como que nos despertó, ¿sí? Y el tipo se dio cuenta porque él tenía todo el mercado, y después él empezó a caer y nosotros empezamos a surgir. Finalmente el tipo se fue de la zona. Bueno, no hay mal que por bien no venga. Exacto. Pero ser emprendedor es complejo, porque lo que hablabas ahorita, ¿no? A veces se enfoca mucho como en el billete, en la plata, en tener, en esto, en lo otro, pero no en lo espiritual. Pero ¿cómo se puede equilibrar el tema de...? Porque un emprendedor no sabe qué plata le entra. Puede que este mes le entró mucha, el mes siguiente no le entró. Cuando una persona tiene un trabajo fijo, sabe que mensualmente le entran tantos pesos. Pero un emprendedor, ¿cómo se equilibra eso para no tener ese impulso de estar gastando plata? Yo creo que lo primero es una meta. O sea, ahí entra la parte del conocimiento fundamental. El saber que hay unas leyes naturales y que esas leyes influyen en todo lo que tú haces, y una de las cosas es como tener unos pasos, unos objetivos a lograr y trabajar con eso.
A mí me pasó algo curioso que un día coloqué unos objetivos y una meta y un día dejé la hoja por ahí. Y un día que estaba como cambiando algo, me encontré con la hoja y miré la hoja y todos están logrados, lo que faltaba era darle como... Sí, como chulearlos. Como chulearlos y decir, este lo hice. Y pues lo cogí, los chuleé y volví a hacer de nuevo. Tener un propósito es muy básico, es la meta, tener propósito, hacer unos objetivos, tener una escala donde tú vayas funcionando, eso es lo que te lleva. Y sobre todo la disciplina, ¿no? Porque mucha gente quiere tener, pero se levanta tarde, mucha gente quiere tener, pero no hace lo que tiene que hacer, mucha gente quiere lograr metas, pero le da pereza. La disciplina es otra cosa también importante. Sí, de verdad. Lo otro es que a medida que tú avanzas, debes de saber que hay gente que no le gusta que usted avance y entonces trata de pararte, ¿no? Entonces, eso va a suceder. Hay que estar blindado. El emprendedor comienza a surgir y hay gente que comienza a parar. Yo pienso que hay que estar blindado con conocimiento, estar blindado con las amistades, ser muy astuto, tener mucha intuición en quién es el que se disfraza de amigo, en quién es el que le quiere hacer el daño. Sí, lo que uno dice normalmente, no haces el pajazo mental de que, ay, este es mi amigo. No, momentico, ¿quién es ese? Porque es que ahí es donde muchos emprendedores caen. Y lo otro es la parte legal, eso es básico. O sea, cómo manejar la ética es fundamental. Si uno está en ética, como que anda tranquilo, o sea, en pocas palabras le puede llegar la DIAN, la policía, el ejército. Sí, claro. ¿Qué quieren? Con mucho gusto, aquí están los papeles, aquí está esto, ya, no hay problema. Sí, eso es verdad. Si uno de las cosas bien, usted no tiene que agachar la cabeza a nadie. Sí, es totalmente claro. Y ahí empezó, entonces ya se cambió a Centro de Enseñanza Automotriz Santa Fe de Bogotá. Ya les tocó sacar plata donde no tenían, mirar cómo hacían, comprar cosas nuevas, acomodar el local, tan. Y ahí empezó. ¿Para qué año estamos hablando de eso? 2011. 2011. Y de ahí ya empezó todo el proceso ya de crecimiento, de expansión. Sí. Hablando de las personas que cuando tú comienzas a avanzar te paran, había unas personas que no estaban parando. Entonces, a medida que uno va estudiando y va adquiriendo conocimiento, uno dice, wow, no. Y se sacaron a esas personas y la cuestión se disparó. Sí, es que la envidia es una cosa muy impresionante, uno lo empieza a ir bien y la gente envidiosa. Hay una frase muy chévere, es que todos los buenos tienen algo de malo y todos los malos tienen algo de bueno. O sea, hay que equilibrar de todas maneras y saber que hay gente que aunque es buena, entre comillas, también tiene su vainita por ahí, que yo pienso que es una cosa normal y que uno también tiene que darse cuenta, o sea, ¿viste? Porque le está yendo bien y a mí no, y ese puede ser un alma de Dios, pero en el fondo tiene esa cosita y uno también tiene que ser consciente pues como de eso. Sí. O sea, entonces de ahí para allá todo empezó, de ahí para allá no, de ahí para acá, todo empezó como a fluir diferente, empezó a crecer. Sí, y lo otro es que hay unas acompañantes, ¿no? O sea, está la familia. Pues primero uno, ¿no? Obviamente en su comportamiento, en sus cosas. Después está la familia, ¿no? Y después está la empresa o el grupo que uno pertenezca y cómo lo hace. Y después darse cuenta que uno pertenece a un grupo de la humanidad y a ese grupo hay que hacer aportes. Ayudarlos. Bueno, entonces hay varios grupos, ¿no? Entonces uno tiene que darse cuenta que eso hay que meterlo ahí, porque uno se individualiza y no, tenemos que ayudar a fulano, no, nadie ayuda con eso. Sí, uno también tiene que darse cuenta que entre todos nos tenemos que ayudar y que entre todos tenemos que darnos la mano. De hecho, este espacio es precisamente eso, es como podemos ayudar a otra gente con ejemplos de grandes empresarios como José, con su ejemplo, y que la gente diga, hombre, si a este man le pasó eso y yo estoy aquí aburrido porque perdí 1 millón. Claro, no, eso fue muy duro, pero sí fue una gran enseñanza. Ahora, lo otro es que yo había conocido a un grupo de personas hace muchos años y cuando yo volví a ellos, esa fue como un excelente impulso. Les ha rodeado, ¿no? de ese tipo de personas, de ver los ejemplos que hacían ellos.
Sí, eso está bien. Y hoy en día está esta super empresa, Centro de Enseñanza Automotriz Santa Fe de Bogotá. ¿Cuántas sedes son? Bueno, nosotros somos 2 sedes, una en Engativá, otra acá. Estamos pensando en una tercera, estamos una en el sur, una en el norte. Esa es la proyección. Siempre y cuando el Estado lo permita, porque desafortunadamente no. En este gremio hay gente que no ha entendido que es que aquí se salvan vidas, y entonces la gente piensa en el signo pesos y no en salvar las vidas. Entonces la estadística de cantidad de personas fallecidas en nuestro país por accidente de tránsito es muy alta. A mí me da mucha piedra porque yo por lo menos no tomo trago, mi familia lo sabe, y no tomo trago porque por nada, sino que desde pequeño un día me emborraché con aguardiente, me supo a cacho, y yo dije, en mi vida vuelvo a tomar mierda, pero no volví a tomar, entonces yo dije, ni más. Pero eso es desde hace muchos años, entonces yo no tomo un poquito de cervecita y ya. Y sí me da mucha piedra con la gente que sale a conducir borracho, a mí eso sí me la vuela, porque hombre, si van a tomar, bien, emborrachas y vuelvo a un 8, pero deje las llaves. Sí, en ese gremio la parte de responsabilidad, aquí se da un certificado, la persona tiene que asistir a unas clases de teoría y después tiene que ir a unas clases de práctica, así sepa conducir. Algo aprende. Yo siempre le he dicho a la persona que uno cuando en la vida, así usted crea que eres el único, no, algo aprendes, tú vas y aprendes algo. Entonces eso es fundamental, no cerrarse ahí en que usted tiene ya todo el conocimiento, no, el conocimiento es muy grande. Eso es verdad. Y lo que dice mi papá es muy claro, usted también tiene que aprender a conducir para los demás, sí. Porque usted va bien, pero alguien viene mal, sí. Entonces conduzca para los demás. José, la escuela, ¿qué tiene de diferente o qué lo hace de distinta a las demás escuelas para que la gente diga, yo voy para allá? Lo digo porque conozco muy bien la escuela. Aquí mi cuñado le ayuda a sacar la licencia de conducción, pero ¿qué tiene esta escuela de diferente para que invitemos a la gente y para que la gente diga, quiero conducir, me siento como con esas ganas de comprar un automóvil y mirar a ver cómo hago para conducir? Sí, mira, nosotros hemos llegado al tema de que más o menos del 70 al 80% de las personas que llegan a esta escuela es porque el papá viene y los matricula. Primero se matriculó el papá, después puso a su hijo tuvo su hijo y ha traído a su hijo a conducir acá, o sea que es referido porque se da cuenta que se le da el dato como correcto para que la persona aprenda. Hay muchas formas de enseñar a conducir, pero digamos que los datos básicos para que usted salve su vida y la de los demás digamos que ese es como el don acá, y eso es lo que incitamos, que el instructor y las personas que vienen así sepan conducir, algo aprendan. Estoy viendo instructores ahorita afuera y son muy amables, muy formales, sus rostros les dan mucha confianza a los estudiantes, y ahorita estuve mirando y son súper chéveres, o sea, como que cuando uno está aprendiendo a manejar uno no quiere que le den duro. Claro. Y estos manes son saben llevar muy bien a la gente, y eso me parece muy chévere. José, ¿algo más acerca de la escuela? Hombre, la escuela es, yo creo que siempre hemos hecho énfasis en que las personas tienen que proteger su vida, y ese es como el lema básico de nosotros. Te estamos enseñando para que protejas su vida de los demás. Muy bien, ya saben, Centro de Enseñanza Automovilística Santa Fe de Bogotá, queda en Bogotá, desde luego. Eso queda en la 68 con 59. Calle 68 con 59, esa es la principal, ¿no? No, es una escuela aparte. Son escuelas independientes. Ah, son independientes, sí, son dos. ¿Y la otra queda en? La otra queda en Engativá. 111 con 70. 111 con Engativá y en la 68, ya saben. Pues mi gente, espero que les haya gustado esta charla. Aquí
quisimos mostrar cómo hay gente que la ha sacado del estadio y la ha reventado hoy en día. José Silva tiene una super escuela, una familia genial. La escuela es otra familia, indudablemente. Eso es, la gente con la que uno trabaja es otra familia. Se siente la buena vibra, se siente la buena energía. Y ustedes entran y ustedes dicen, por Dios, esto es diferente. Es una escuela muy diferente a las demás escuelas, siendo otras escuelas también muy buenas, pero pues yo hablo de las que conozco esta escuela, sé que es maravillosa. Y bueno, y ahora que conocen la historia de José, que cómo fue que se cayó, volvió y se paró, y hasta que él aprendió y le cogió la comba al palo, pues con mayor razón ya saben que toda la experiencia de ¿cuántos años? Ya 30 años. Imagínate, 32 años. Sí. La experiencia de 32 años al momento de grabar ese podcast, ¿no? De 32 años. Está aquí en esta escuela. José, muchas gracias. Que Dios le pague. Hombre, muy genial, muy bacano, muy inspiradora esta charla. Gracias a ti. Bueno, nos vemos en otro capítulo de Vení, contame. Chao. Vení, contame con Germain Humor. Un espacio para compartir experiencias, historias y enseñanzas de nuestros invitados. Estamos entre amigos. Tómela con calma y vení, contame.